El mundo no se acaba con una explosión, sino con el sonido de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Y el mío se hizo añicos en un rincón oscuro de un barrio que nunca debí visitar. Miyuki, ese nombre, que antes sabía a hogar y a promesas de infancia, ahora se siente como ceniza en mi boca. Éramos amigos de infancia. Esas dos palabras que la gente usa para describir un destino compartido. Ella siempre estuvo pegada a mí, desde que éramos niños que apenas alcanzaban el timbre de la puerta. Crecimos juntos, respiramos o mismo aire. Y finalmente, el último día de Navidad, ocurrió el milagro, se convirtió en mi novia. O al menos, eso fue lo que mi estúpido y tierno corazón quiso creer. Ahora, mientras camino por estas calles frías, me doy cuenta de que fui un iluso. Un otaku que admiraba a su ídolo desde lejos, incapaz de creer que realmente podía tocar el cielo. Si no fuera por esos años de historia compartida, jamás habría tenido el valor de sostener su mano. Estuvimos juntos medio año en el que ni siquiera tuve el coraje de darle un beso, por miedo a romper algo que ya estaba podrido por dentro, sin que soubese. El 31 de agosto, mi cumpleaños. Se suponía que sería nuestro primer date especial después de oficializar lo nuestro. Tenía las entradas para el cine, el corazón acelerado y una pequeña chispa de esperanza en el pecho. Pero entonces llegó su mensaje. Frío, distante. Seiji. Lo siento. Surgió algo en el club. Es imposible cancelarlo. Me quedé allí, solo, con el peso de mi propio cumpleaños aplastándome. Caminé sin rumbo, tratando de convencerme de que ella estaba ocupada, de que yo era solo un novio paranoico, pero mis pies me llevaron a ese lugar. Un barrio de Love Hotels. Un lugar donde el neón parpadea con una luz sucia, y las sombras esconden secretos que nadie quiere nombrar. Y entonces, los vi. Allí estaba ella, Miyuki, mi amiga de la infancia, mi supuesta novia, caminando de la mano con él. Chen Jinteng, el senpai perfecto, el rubio de sonrisa fácil y ojos de serpiente, el talarico que no solo me arrebató a la mujer que amaba, sino que se preparaba para arrebatarme la vida misma. Miyuki. Mi voz salió como un hilo quebrado. Ella se detuvo en seco. Su rostro, antes lleno de una luz que yo adoraba, se tornó pálido, casi transparente. Pero antes de que pudiera pedir una explicación, el mundo se volvió borroso. Un impacto seco, brutal, estalló contra mi pómulo derecho. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca instantáneamente mientras caía al suelo frío. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Gemí, con la visión dando vueltas. ¿Qué crees que estás haciendo con mi chica, pedazo de violento? La voz de Jinteng rugió sobre mí, llena de una indignación falsa que me dio náuseas. ¿Qué historia es esta? Alcancé a decir, tratando de incorporarme. ¿Todavía tienes el descaro de llamarme traidor? Jinteng se acercó, su sombra cubriéndome por completo. Vete al diablo. Y tú, Miyuki, dile algo. ¿Es por ser tu amiguito de la infancia que sigues aguantando a este tipo? ¡Qué estupidez! La mano que me sostuvo es asquerosa. ¿No era eso lo que me decías, Miyuki? ¿No decías eso mientras dormíamos juntos? Esas palabras fueron como cuchillos oxidados retorciéndose en mi estómago. ¿Por qué ahora? Susurré para mis adentros. ¿Cómo podía ser que la misma chica que me sonreía en Navidad estuviera compartiendo sábanas con el tipo que me acababa de golpear? Miyuki. Shinteng la miró con una frialdad absoluta. Si tanto te gusta este elixo, entonces terminamos aquí. Elígelo a él, o elígeme a mí. Decide ahora mismo. Ella empezó a temblar. El llanto brotó de sus ojos como un torrente desesperado. ¡No! Por favor, no me abandones. Si el senpai me deja, yo no puedo vivir. Jinteng sonrió. Fue una sonrisa de cazador que acaba de atrapar a su presa. Está bien. Entonces, explícalo alto y claro para que este idiota lo entienda. ¿Quién es este tipo? ¿Es solo un exnovio stalker que no acepta que lo dejaron? ¿Un tipo cruel, horrible y violento? Miyuki evitó mi mirada. Sus labios temblaron, pero las palabras que salieron de ellos fueron el golpe final, más doloroso que cualquier soplido de Jinteng. Lo siento, Seiji. Ya no puedo estar contigo. En la escuela también. Por favor, no me hables más. Nunca. Ese fue el día en que mi realidad se fracturó. Llegué a casa como un fantasma, con la cara hinchada y el alma vacía. Mi madre me recibió con una sonrisa que se marchitó al verme. ¿Volviste temprano, Seiji? ¿No quieres almorzar? No pude responder. Subí a mi habitación y me dejé caer en la cama. Me quedé allí durante días. El tiempo dejó de tener sentido.
El sol salía y se ponía. Pero para mí solo existía la oscuridad de mi techo y el eco constante de la voz de Miyuki, llamándome Stalker. Caí en un estado de choque profundo. Cada vez que cerraba los ojos, el mismo sueño se repetía: el zoco de Hinteng, el desprecio de Miyuki, y la sensación de que el suelo desaparecía bajo mis pies. Y entonces, tuve que volver a la escuela. Si pensaba que el dolor privado era malo, el escrutinio público fue un infierno viviente. Los rumores se habían extendido como un virus. Hinteng no solo me había robado a mi novia, sino que había usado su influencia para convertirme en el villano de la historia. Caminar por los pasillos era como atravesar un campo de minas. Los susurros eran constantes, afilados como navajas. Mira, es él, el amigo de infancia que se volvió un stalker. ¡Qué asco me da! Dicen que intentó golpearla cuando ella quiso terminar. Aléjate de la pobre Miyuki, monstruo violento. Yo bajaba la cabeza, con las manos temblando dentro de los bolsillos. Paren. Por favor, paren. Quería gritar. Pero mi garganta estaba seca. Ni siquiera podía dormir bien por el miedo. Sentía que cada mirada era un golpe. Cada risa un escupitajo en mi cara. Incluso mis supuestos compañeros se burlaban de mi miseria. Uno de ellos se acercó con una sonrisa falsa. Oye, Seiji, ¿algún avance con la Miyuki? Jaja. Es broma. Oye, ¿tienes a alguien que te guste? No, ya no tengo a nadie, respondí, con la voz quebrada. ¿Por qué preguntas eso de repente? Ah, es porque obviamente no tienes a nadie, ¿verdad? ¿Qué tal si yo soy tu prometidita? ¡Ey! Jaja. Es broma. Es broma. Mira qué cara pusiste. Para de engañarme así, dije, sintiéndome como el juguete roto de la clase. Jaja, te lo creíste, ¿verdad? Qué patético eres, Seiji. En los corredores, la atmósfera era asfixiante. Stalker, feminicida en potencia. Lixo. Las paredes de la escuela, que antes me parecían familiares, ahora se cerraban sobre mí. Hinteng se paseaba como un rey, dándole instrucciones a Miyuki de que me ignorara por completo, alimentando la hoguera de mi reputación con cada palabra. Y entonces empezaron los mensajes. Mi cuenta anónima se llenó de odio puro. Muérete. Hombre violento. Basura. Incel. Desaparece de este mundo. Miraba la pantalla de mi celular y las lágrimas caían sin control. Yo no hice nada. Yo no hice nada, repetía como un mantra. Pero el mundo ya había decidido mi sentencia. Hinteng era el héroe, el capitán del equipo de fútbol, el hijo de un político. Yo era solo el otaku violento que no sabía aceptar un no. ¿A quién le creerían? La palabra de un ídolo contra la de un paria. En medio de este caos, busqué refugio en el único lugar donde pensaba que mis compañeros me entenderían: el club. Pero al llegar a la puerta, escuché voces desde el interior. Ya le avisé a Seiji que hoy no hay club. ¿Y qué hacemos con sus borradores y sus trabajos? Los tiré a la basura. Ese tipo no tiene ni un ápice de talento. Era una vergüenza tenerlo aquí, de todos modos. Tienes razón. Eso es ser un buen compañero, deshacerse de la basura. Me quedé helado detrás de la puerta. Mis dibujos, mis historias, lo único que me mantenía cuerdo. Tirado como si nunca hubiera existido. Retrocedí lentamente, sintiendo que el aire se escapaba de mis pulmones. Mi última esperanza era el profesor Ayashi. Él siempre había sido justo. Entré a su oficina con el corazón en la mano y le conté todo. El date cancelado, el encuentro en la calle, el zoco de Hinteng. Las mentiras. Ayashi-sensei me escuchó en silencio. Vi cómo sus ojos se estrechaban cuando mencioné el nombre de Chen Hinteng. ¿Qué? ¿Hinteng está diciendo eso?, murmuró el profesor. Eso no es traición, Seiji. Eso es agresión física. Pero sensei, él me amenazó. Dijo que si hablaba con algún profesor, iría al restaurante de mi familia y causaría problemas. Mi madre y mi hermano dependen de ese lugar. No puedo permitir que nada les pase. El profesor Ayashi suspiró, frotándose las sienes. Sabía que Hinteng tenía una reputación impecable ante la mayoría de los docentes, pero él conocía la verdad oculta: el historial de problemas del capitán con las chicas. Sin embargo, sin un informe médico, era difícil actuar. Seiji, escucha. Por ahora, lo más importante es que tu vida escolar no se arruine. No dejes de venir. No permitas que ganen. Voy a organizar actividades alternativas para ti, para que no tengas que estar expuesto si no te sientes listo. El director también está al tanto de la situación de forma discreta. Regresé a casa con un poco menos de peso, pero la realidad me esperaba con una bofetada final. Mi madre me recibió en el restaurante Kotone,
Nuestro negocio familiar comida occidental. El legado de mi padre. Bienvenido, Seiji. Volviste temprano. ¿No estás bien? Por cierto, el joven Hinteng acaba de irse. Lo invité a almorzar aquí hace un rato. Parece un chico tan educado. ¿Tú también aprendiste a faltar a clases? Sentí que el mundo se desvanecía. Hinteng había estado en mi casa. Había sonreído a mi madre. Se había sentado en nuestra mesa, invadiendo el único santuario que me quedaba. La sensación de invasión fue absoluta. Él no solo quería mi reputación, y a mi novia. Quería destruirlo todo. Me encerré en mi habitación, temblando de rabia y miedo. Pero fue entonces cuando recordé a esa chica, Ichijo Ai, la chica que conocí en el tejado, la que parecía tan decidida a dejarlo todo atrás, hasta que nuestras soledades chocaron. Ella había venido al restaurante ese mismo día. Recuerdo cómo sus ojos se iluminaron al probar la sopa de miso de mi padre. Es tan cálida. Me hace sentir en paz, había dicho ella. En ese momento, vi algo en ella que no había visto en nadie más, la verdad. Senpai. Me había dicho Ai mientras tomábamos té en el cuarto de descanso. ¿Realmente puedo seguir viviendo? Me preguntaba eso todo el tiempo. Hasta que apareciste tú. Arriesgaste tu propia integridad para salvarme. Por eso, quiero que vivas con valentía. Sus lágrimas, tan reales y puras, fueron el primer bálsamo para mis heridas. Usted me salvó también, Ichijo-san. Pensé mientras la veía desahogarse. Usted fue la única que no me miró como a un monstruo. La batalla apenas comenzaba. Hinteng. Pensaba que me había roto. Pero entre el té aromatizado de mi madre y la mirada decidida de Ai, algo dentro de mí empezó a endurecerse. Ya no iba a ser la víctima silenciosa. Si el mundo quería un villano, yo les daría la verdad. Una verdad que quemaría hasta los cimientos del trono de cristal de Chen Jinteng. El aire en mi propia casa se sentía contaminado. Hinteng había estado aquí, sentado en las sillas donde mi padre solía descansar, sonriendo a mi madre con esa máscara de chico perfecto que también sabía usar. Mientras me encerraba en mi habitación, escuchando el eco de las risas de mi madre que aún no conocía la verdad, sentí una náusea profunda. Él no solo quería mi reputación, quería mi refugio. Quería que no tuviera un solo lugar en el mundo donde sentirme a salvo. Pasé la noche en vela, mirando el techo. Pero a la mañana siguiente, algo cambió. Un sonido familiar rompió el silencio de mi aislamiento. Seiji, abre la maldita puerta. Reconocí esa voz al instante. Era Sakun, mi mejor amigo, mi hermano de otra sangre. Corrí hacia la entrada, y allí estaba él, jadeando, con el cabello revuelto y la mirada llena de una furia que no era para mí, sino por mí. Sakun, ¿qué haces aquí tan temprano?, pregunté, sorprendido. Él entró sin pedir permiso y me agarró por los hombros, sacudiéndome un poco. Es una emergencia, idiota. ¿Crees que te iba a dejar solo en este agujero? Se detuvo y su expresión se suavizó, tornándose en una de profundo arrepentimiento. Seiji, lo siento, me siento como un completo inútil. Mientras pasabas por este infierno, yo estaba fuera, en roaming internacional, con el celular roto. No vi los mensajes, no escuché los rumores hasta que pisé el suelo de esta ciudad de nuevo. Perdóname por no estar a tu lado cuando más me necesitabas. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué? ¿Por qué crees en mí, Sakun? Todo el mundo dice que soy un monstruo. Sakun me miró directamente a los ojos, con una convicción que me devolvió un pedazo de mi propia alma. ¿Por qué creo en ti? Porque te conozco desde que usábamos pañales, Seiji. Sé que nunca le has levantado la mano a nadie. Eres el tipo que salva insectos de ahogarse en los charcos. Ese cuento de que golpeaste a Miyuki es la mentira más estúpida que he escuchado en mi vida, y voy a encargarme de que todos lo sepan. He estado hablando con el profesor Takanashi y con otros compañeros. No estás solo, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Le oyes? Nunca más. Con el apoyo de Sakun, logré reunir el valor para ir a la escuela, aunque mi cuerpo temblaba con cada paso. Al llegar, el profesor Takanashi me estaba esperando. Él no me llevó a la oficina principal, donde los otros maestros podrían juzgarme con la mirada. Me llevó a una pequeña sala de reuniones privada. Siéntate, Seiji, dijo el profesor con suavidad. Me trajo un refresco frío, saltándose las reglas de la escuela. Sé que esto no está permitido, pero hoy necesitamos una excepción. Bebí el líquido dulce, sintiendo cómo el frío me devolvía a la realidad. Gracias, Takanashi-sensei. Pero, ¿por qué me ayuda tanto? El profesor suspiró y se sentó a mi lado,
no frente a mí como un juez, sino como un aliado. Por dos razones, Seiji. Primero, porque lo que estás viviendo es lo que yo llamo pánico colectivo. La gente en Internet y en los pasillos actúa como una manada de lobos. Se alimentan de rumores porque les hace sentir que están del lado de la justicia, cuando en realidad solo están acosando a un inocente sin pruebas. Es una ilusión peligrosa. Hizo una pausa, y su mirada se volvió distante, cargada de una tristeza antigua. Y la segunda razón es personal. Yo estuve donde tú estás, Seiji. Antes de ser profesor, trabajaba en una empresa corporativa muy agresiva. Me explotaban, me maltrataban psicológicamente, y me quedé solo, sin nadie a quien consultar. Terminé colapsando y desperté en un hospital con mi madre llorando a mi lado. Ella me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué cargaste con todo solo? No quiero que tú pases por eso. Mi intuición de profesor me dice que eres inocente. Y voy a proteger tu futuro escolar cueste lo que cueste. Escuchar su historia me hizo dar cuenta de que el mundo no era solo blanco y negro. Había adultos que entendían el dolor. Takanaji Sensei prometió organizar clases de reposición y actividades alternativas para que yo no tuviera que enfrentar a los acosadores en el aula mientras se investigaba la verdad. Por primera vez en semanas, sentí que tenía un escudo real, mientras yo encontraba aliados en la escuela. En el frente de mi casa se libraba otra batalla. Me enteré después, por los susurros de los vecinos y por lo que mi propia madre me confesó esa noche. Miyuki había estado merodeando por el restaurante Kotone. Supongo que su conciencia, o lo que quedaba de ella, la estaba carcomiendo. Quizás quería disculparse o quizás solo quería ver si yo seguía destruido. Pero se encontró con la persona menos indicada para sus juegos, mi madre. Mi madre no es una mujer de violencia, pero su amor por sus hijos es una fuerza de la naturaleza. Ella había visto a Miyuki de la mano con Yenten el día de mi cumpleaños, mucho antes de que yo le contara nada. Ella lo sabía todo. Miyuki. Gritó mi madre desde la puerta del restaurante, deteniendo a la chica en seco. ¿Qué haces escondida ahí como una criminal? Miyuki intentó balbucear una excusa, con los ojos llenos de lágrimas falsas. Yo solo quería ver a Seiji. Señora, no es lo que parece. Basta. La voz de mi madre cortó el aire como un látigo. Namorar es libre, Miyuki. Tienes derecho a que dejes de gustarte mi hijo. Pero no tienes derecho a pisotear su corazón. No tienes derecho a inventar mentiras para salvar tu propia imagen, mientras destruyes la de él. Te vi, Miyuki. Te vi con ese chico rubio el 31 de agosto. Mientras Seiji te esperaba con un regalo, tú estabas de compras con otro. No, no es así, lloriqueó ella. No me interesa escucharte, sentenció mi madre con una frialdad que me dio escalofríos al imaginarla. He guardado silencio por respeto a los 10 años de amistad que tuvimos entre familias. Pero se acabó. Has demostrado no tener ni un gramo de decencia. No vuelvas a poner un pie en este restaurante. No vuelvas a acercarte a mi hijo. No eres digna de él, ni de las lágrimas que él ha derramado por ti. Vete ahora mismo y no vuelvas nunca. El sonido de la puerta del restaurante cerrándose con fuerza fue el punto final de nuestra historia. Miyuki se fue corriendo, humillada por la única verdad que no podía manipular. Mi madre, que siempre la había tratado como a una hija, la había expulsado de nuestra vida para siempre. Al día siguiente me desperté con una pesadez en el estómago. Pero al abrir la puerta de casa, el mundo se iluminó. Senpai. Buenos días. Era Ichijo Ai. Estaba allí, esperándome con su uniforme impecable, y una sonrisa que desafiaba a todo el vecindario. Mi madre salió detrás de mí, radiante al verla. Ai-chan, qué bueno que viniste a buscarlo, dijo mi madre dándole un paquete. Por cierto, hoy tenemos ostras fritas con mi salsa especial. Es el plato favorito de los clientes. Tienes que venir a cenar hoy. Para ti, siempre será gratis. Ai-chan rió. Una risa clara y honesta. Me encantan las ostras, señora. Pero no puedo aceptar que sea gratis. La próxima vez pagaré. Caminar hacia la escuela con ella fue una experiencia surrealista. Podía sentir las miradas de los otros estudiantes quemándome la espalda. ¿Por qué la ídola del primer año camina con el stalker? Susurraban. Pero a Ai-chan no le importaba en absoluto. Ella caminaba a mi lado, incluso rozando su brazo con el mío deliberadamente. Senpai, dijo ella, bajando un poco la voz pero manteniendo la firmeza. Sé lo que estás pensando. Te preocupa que mi reputación se manche por estar contigo. Pero escúchame bien, no me importa. La gente de esta escuela es voluble. Prefieren una fofoca nueva a una vieja. Al vernos juntos,
Estamos creando una nueva narrativa. Deja que hablen. Deja que se confundan. Me detuve un momento, abrumado por su valentía. Ai-chan, ¿por qué haces esto por mí? Soy un paria. Ella se giró y me miró con una intensidad que me hizo olvidar el resto del mundo. Porque tú me viste cuando yo era invisible, Seiji. En ese tejado, cuando yo estaba lista para rendirme, tú no me juzgaste. Me salvaste. Y ahora, yo voy a salvarte a ti. No eres un monstruo. Eres la persona más gentil que conozco. Y si el mundo entero quiere ser tu enemigo, entonces yo seré tu ejército. En ese momento, mientras el sol de la mañana bañaba su rostro, sentí que algo dentro de mí, algo que Ginten pensó que había matado, volvía a latir con fuerza. Ya no era solo tristeza, era determinación. Gracias, Ai-chan, dije, apretando los puños. Tienes razón, vamos a la escuela. Ya no tengo miedo. Así se habla, senpai, respondió ella, tomándome de la mano por un breve segundo, antes de entrar por la puerta principal. Y no te olvides de las ostras fritas de esta noche. Eso es una promesa. Mientras entrábamos, vi a Ginten a lo lejos, rodeado de sus seguidores en el campo de fútbol. Se reía, haciendo alarde de su posición, creyéndose el rey de un trono de mentiras. Vi cómo me miraba, esperando ver al Seiji quebrado y humillado de los días anteriores, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, no encontró miedo, encontró un desafío silencioso. Él no lo sabía aún, pero el tiempo de su reinado estaba contado. Con Sakun investigando, el profesor Takanagi coordinando y Ai-chan a mi lado, las grietas en su fachada de perfección estaban empezando a aparecer. La verdad es como el agua siempre encuentra una salida, por más pequeña que sea la grieta. Miyuki, Ginten. Ellos pensaron que yo era solo un peón que podían sacrificar. No sabían que, a veces, el peón es el que termina dando el jaque mate. El aire en el instituto había cambiado. Ya no era ese gas asfixiante que me cortaba la respiración cada vez que cruzaba la puerta principal. Ahora caminar al lado de Ichijo Ai era como llevar un escudo de luz. Los murmullos seguían ahí, por supuesto, pero el tono era distinto. La gente ya no solo susurraba sobre el stalker violento, ahora se preguntaban, con una curiosidad casi desesperada, ¿por qué la chica más inalcanzable y pura de primer año caminaba de la mano con el paria de la escuela? Ai-chan, tenía razón, la masa es voluble. Dale una historia nueva, una fofoca más jugosa, y olvidarán la anterior en un abrir y cerrar de ojos. Ella estaba sacrificando su pureza social para darme un respiro, y yo no pensaba desperdiciar ese sacrificio. Mientras caminábamos hacia nuestras respectivas aulas, sentí una mirada cargada de veneno desde el segundo piso. Era Ginten. Estaba allí, apoyado en la barandilla con esa arrogancia que solo el hijo de un político puede permitirse. Su sonrisa ya no era perfecta, tenía una grieta. Ver a Ai-chan conmigo era una humillación que su ego de rey del mundo no podía procesar. Pero yo ya no le tenía miedo. Gracias a Sakun y al profesor Takanagi, las piezas se estaban moviendo. Sakun había pasado la noche en vela, contactando a antiguos miembros del equipo de fútbol que habían sido expulsados o silenciados por Ginten. Resultó que yo no era el primero. Ginten tenía un patrón: encontraba a una pareja feliz, seducía a la chica, destruía al chico socialmente, y luego descartaba a la chica como si fuera basura. Ese era su arte. Pero el arte de Ginten estaba a punto de ser expuesto. Sucedió durante el descanso del mediodía. Ginten, acostumbrado a ser el centro de atención, decidió que era hora de dar un espectáculo. Me interceptó en el pasillo principal, rodeado de sus seguidores. Vaya. Pero si es nuestro pequeño delincuente, dijo con voz fuerte para que todos oyeran. Veo que te has buscado un nuevo juguete, Seiji. ¿No te bastó con asustar a Miyuki? ¿Ahora vas a por la pobre Ichijo? El pasillo quedó en silencio. Todos esperaban que yo bajara la cabeza y huyera. Como siempre. Pero esta vez, me quedé quieto. Miré a Ginten directamente a los ojos. El único juguete aquí, Ginten, es la mentira que has construido. Respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Ginten soltó una carcajada forzada. Ah, ¿sí? ¿Y quién te va a creer? Soy el capitán, el hijo de un concejal. Tú eres solo. Nada. Fue entonces cuando Ai-chan apareció a mi lado. No estaba sola. Detrás de ella venía el profesor Takanagi y Sakun, quien sostenía una tableta con firmeza. La verdad, no necesita que nadie crea en ella, Ginten, dijo Ai-chan con una voz gélida. Solo necesita ser mostrada. Sakun dio un paso al frente.
Tenemos los testimonios de 3 chicas que pasaron por lo mismo que Miyuki. Tenemos los registros de los mensajes que enviaste desde tus cuentas anónimas acosando a Seiji. Y lo más importante, tenemos el video de la cámara de seguridad del Love Hotel de la calle 4. Sí, esa que pensaste que no funcionaba. Sé claramente cómo tú golpeas a Seiji sin que él siquiera levante las manos. El rostro de Hinteng pasó del bronceado perfecto a un blanco cadavérico. Eso es mentira. Mi padre se encargará de... Tu padre no puede borrar la realidad, intervino el profesor Takanagi con una autoridad que hizo que los seguidores de Hinteng retrocedieran. He hablado con la dirección y con el consejo escolar. La violencia física y el acoso sistemático son motivos de expulsión inmediata. Hinteng, estás fuera del equipo y fuera de esta escuela. El silencio que siguió fue absoluto. El rey había caído. Sus amigos, los mismos que antes me insultaban, empezaron a alejarse de él como si fuera radioactivo. Hinteng intentó gritar, intentó amenazar, pero ya no tenía poder. Su máscara se había roto por completo, revelando al chico pequeño y patético que realmente era. En medio del caos, vi a Miyuki al fondo del pasillo. Estaba llorando. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento real, eran lágrimas de alguien que se da cuenta de que ha apostado por el bando perdedor y lo ha perdido todo. Cuando Hinteng fue escoltado fuera por los guardias de seguridad, ella se acercó a mí. Sus manos temblaban. Seiji, yo no sabía que él era así. Sollozó, intentando agarrar mi manga. Él me engañó. Me dijo que tú eras el malo. Seiji, por favor. Somos amigos de infancia. Podemos volver a ser lo que éramos. Perdóname. La miré. Realmente la miré. Vi a la niña con la que solía jugar en el parque. Pero ya no sentía nada. Ni odio, ni amor. Solo una profunda lástima. Miyuki, dije, retirando suavemente mi brazo. No fuiste víctima de un engaño. Fuiste cómplice de una crueldad. Viste cómo me golpeaban. Viste cómo me acosaban. Y elegiste reírte con el agresor para sentirte importante. Lo nuestro no se rompió porque Hinteng apareciera. Se rompió porque tú decidiste que nuestra historia de 10 años valía menos que un capricho de verano. Pero te amo, gritó ella, desesperada. No, Miyuki. Amas la idea de tener a alguien que te adore incondicionalmente. Pero ese Seiji ya no existe. Lo mataste tú misma en ese pasillo, cuando me llamaste Stalker para salvar tu imagen. Adiós, Miyuki. Espero que algún día aprendas lo que significa realmente ser una amiga. Me di la vuelta y caminé hacia Ai-chan, dejando atrás el pasado. Miyuki se quedó sola en el centro del pasillo, rodeada de gente que ahora la miraba con el mismo desprecio con el que antes me miraban a mí. Era un final amargo, pero era el final que ella misma había escrito. Esa noche, el restaurante Kotone estaba lleno de una calidez que no sentía desde que mi padre vivía. Mi madre había cumplido su promesa y había preparado las famosas ostras fritas. El aroma del aceite caliente y la salsa especial llenaba cada rincón. Sakun estaba allí, devorando ostras y riendo con mi hermano. El profesor Takanagi también pasó a saludar, aceptando un té de mi madre con una sonrisa de alivio. Pero para mí, el centro de todo era la chica sentada a mi lado. Ai-chan comía con una elegancia sencilla, disfrutando de cada bocado. ¿Están buenas?, pregunté, viéndola saborear la ostra con limón. Son las mejores que he probado en mi vida, senpai, respondió ella, mirándome con esos ojos que ahora eran mi refugio. Tienen el sabor de la victoria. Reímos juntos. Fue una risa honesta, de esas que nacen desde lo más profundo del estómago y te limpian el alma. ¿Sabes, Ai-chan?, comencé a decir, un poco más serio. Todo esto empezó porque yo era un cobarde. Me aferré a Miyuki porque tenía miedo de estar solo, de no ser suficiente para nadie más. Pero gracias a ti, entendí que no necesito ser el héroe de nadie. Solo necesito ser yo mismo. Ella dejó los palillos y me tomó de la mano por encima de la mesa. Senpai, tú no eres un cobarde. Fuiste la única persona capaz de ver mi dolor cuando yo misma quería desaparecer. Eso es lo más valiente que alguien ha hecho por mí. No estamos juntos por gratitud, ni por despecho. Estamos aquí porque finalmente somos libres de ser quienes queremos ser. Mi madre apareció con más té, sonriendo de oreja a oreja. Vaya, qué pareja tan bonita. Seiji, espero que cuides bien de Ai-chan, o te las verás conmigo. Mamá, me sonrojé, pero no retiré mi mano de la de Ai. El futuro seguía siendo incierto. Aún habría cicatrices. Aún habría días en los que recordaría el zoco de Hinteng,
o la traición de Miyuki. Pero ahora sabía algo que antes ignoraba. Alin, miré por la ventana del restaurante hacia las luces de la ciudad. El 31 de agosto, mi cumpleaños, había sido el peor día de mi vida. Pero, hoy, mientras compartía estas ostras fritas con las personas que realmente me importaban, sentía que finalmente estaba naciendo de nuevo. Gracias a Ai-chan, susurré. Gracias a ti, Seiji-senpai, respondió ella, acercándose un poco más. Ahora, vamos a terminar estas ostras. Mañana tenemos mucho por vivir. Y así, en el pequeño restaurante de mi padre, entre risas, amigos y el aroma de la comida casera, mi verdadera vida comenzó. Ya no era el amigo de infancia de Miyuki, ni el stalker violento de Hinteng. Simplemente, era Seiji. Y eso era más que suficiente.